Hola, buen día. Buen día, buen día. A ver, estamos esperando para este vivo con Diego Fasoletti. Ahí se van conectando. Va a ser una charla increíble, imperdible. Así que si quieren apretar como el avioncito de abajo y compartirla con algunos amigos, Diego nos va a contar sobre su camino de búsqueda, sobre cómo fue recibiendo los mensajes que, que lo llevaron hacia donde está hoy, sobre cómo se fue guiando todo para también lo que va a pasar mañana con la luna llena en Argentina Medita. Ahora lo vamos a invitar a Diego, que ahí ya lo veo conectado. A ver, voy a desactivar los comentarios ahora. A ver. Vamos a ver. Diego Faso. Cuando se conecte Diego, nos saludamos y desactivo los comentarios para que tengamos fluido, fluida la señal. Ahí dice waiting for Diego Fasoletti. Está conectando. Hola, buen día, Maestro, buen día. voy a desactivar los comentarios para que no te aparezcan en la cara. Bueno, Iba a ser al perfecto, revés. muy bien. Aquí Te con quedó como... algunos ajustes. Bien, ¿cómo estás, Valen? Hola a todos, feliz domingo para todos. Aquí estamos un día de primavera precioso, acá en Buenos Aires. No sé cómo En están por Jujuy allá. también. En Yo Jujuy estoy también. desde Jujuy con un sol y un calorcito. Se siente el calor y el viento caliente por acá. Así que parece más Bien. primavera que invierno. Qué Estamos lindo. con el cálido abrazo de la Pachamama, ¿no? Es lindo sentirlo. Así es, amigo querido, qué lindo poder tener esta charla y qué lindo poder comunicársela y contarles a todos tu camino, compartir cómo llegaste hasta acá. Hay muchísimo para hablar, para compartir, porque son cosas que por ahí yo te conozco hace un tiempo, sé que por ahí no es fácil transmitirlo desde uno y poder tener como tomar la distancia y decir esto es lo que vino pasando, porque uno cuando lo viene viviendo, por ahí va viviendo el día a día y va entendiendo cosas, pero es muy importante compartir y comunicar todo esto que venís recibiendo, que venís haciendo, porque no es un trabajo pasivo, es un trabajo súper activo el que venís haciendo y creo que es importante la voz del mensajero. ¿Quién es Diego Fasoletti? ¿Cuándo comenzó su camino? Bueno, eso es muy difícil saberlo porque en realidad el camino siempre fue. Entonces uno necesita encontrar un punto de partida siempre, ¿no? Como estamos condicionados por la experiencia del tiempo, pensamos que todo empieza y termina en algún lado. Y la verdad es que yo creo que mi camino está hecho de todos los momentos y que es una construcción. Entonces hay un momento donde uno empieza a percibir a qué se parece la construcción, porque la construcción obviamente uno la hace de un modo intuitivo y uno cuando determina acompañar lo que la vida le propone, entonces se encuentra caminos impensados y ese fue mi camino, el acompañar lo que la vida me proponía. Cuando decidiste fluir y dejar de tratar de entender tal vez, o eh, Exactamente, porque tratar de entender siempre es una mutilación de la experiencia, porque yo estoy recortando y condicionando lo enorme que la vida tiene para proponerme en los pedazos que yo puedo manipular con mi mente. Entonces hay una experiencia que es, yo debo vaciarme para conectar con el todo.
donde yo decida interpretar un rol y encarnar el rol e identificarme con el rol, entonces recorté todo lo demás. Y todo lo que viva y experimente lo necesito cotejar con esa idea de mi identidad para que sea válido para mí, saber dónde ubicarme. Entonces el camino comienza cuando uno se hace camino. Cuando uno se hace camino es cuando uno se vacía. Entonces el camino transita a través tuyo. Y dónde empezó y en un punto imposible de determinar. Y hay un determinado momento en donde uno comienza a distinguir a qué se parece, cuáles son sus aspectos, y a partir de estas pequeñas pistas que uno va teniendo, ahí sí empieza un juego de referencias, de referencias. Eh, el camino empezó hace muchos años, y fue una preparación para poder llegar a una instancia en donde la realidad se va a presentar de un modo que es muy difícil de asimilar, porque lo que tengo para contar es muy cercano a la ficción, ¿no? Entonces, eh, la preparación lo que hace es ampliar tu, tu capacidad de tolerar lo que está por fuera de la realidad del 3D normal. Este es un, esta es una preparación fundamental. Y después Porque, empiezan a pasar cosas bueno, eso mágicas. te iba a decir, Ahí porque vos vamos, un claro. gran tejedor en los puntos que van apareciendo en tu vida, que por ahí en ese momento no lo entendés y después vas entendiendo por qué cada mensaje que te llegó. Después vamos a llegar al águila y al cóndor. Yo primero quiero que me cuentes cuál fue, bueno, es que ese fue el primer mensaje que recibiste como con palabras, como frase. Contame cómo fue esa experiencia, porque después tiene mucho vínculo con todo lo que está pasando ahora. Mm. Hace unos años me proponen hacer una fiesta de la Pachamama, por otro perfil mío que tiene que ver con la dirección de arte y la producción, que estaba más vinculado al pasado, pues el camino está hecho de muchos caminos. Entonces se decide un lugar en Salta y, y bueno, yo no lo conocía, voy a verlo y veo, bueno, lo que eran ruinas, ¿no? Supuestamente ruinas de un antiguo poblado indígena, y me va contando el guía qué pasaba acá, qué pasaba allá, y me lo contaba como una ruina, y mi sensación era que eso estaba vivo. Entonces comencé a ver cómo en ese lugar había actividad. Entonces, uno tiene que aprender algo para poder seguir este encuentro, es que la realidad está hecha de muchos más mundos que lo que vemos. Y que justamente lo que vemos es la manifestación de un conjunto de energías y de fuerzas que son invisibles. Entonces, es fácil de entender, no se trata de creer o no. En el mundo en el que estamos se manifestó a partir del pensamiento, sea un mueble, sea lo que sea. Bueno, toda la realidad se manifiesta a partir de la energía. Y en ese lugar había actividad energética. Y bueno, llovía, estaba yo solo con el guía caminando, y antes de irnos, escucho una voz que me dice: en la curva del tiempo nosotros volveremos. Y yo, si bien tengo una gran percepción, no tengo una telepatía, no soy clariaudiente, como para escuchar voces así por fuera, pero esa vez lo escuché así. Y me pareció que era muy Ya, significativo el mensaje. en la curva del tiempo volveremos. En la curva del tiempo nosotros volveremos. Y entonces yo creo que esa es la clave de lo que estamos viviendo. Y, y tiene que ver con una cultura, y tiene que ver con una filosofía, y tiene que ver con una forma de vida, que es lo que tiene que volver. Obviamente estamos hablando de las culturas ancestrales. Entonces a partir de ahí empezó esta investigación de querer volver a ese lugar y a interpretarlo. Primero con la idea bueno, hay que hacer un evento acá, y después ya conectándome profundamente con ese lugar. Y en una de los espacios es una plataforma solar, una plataforma cósmica,
con todo un trabajo manual hecho miles de años atrás. Entonces digo, esto tiene que tener un sentido. Esto, digamos, estos agujeritos en esta plataforma tiene que tener un sentido. Entonces pensé Estamos a Guachipas en de Salta. Huachipas, exactamente, Huachipas en Salta. Hay una plataforma en donde yo entendí que había un sistema, un diseño energético ahí. Entonces, lo primero que pensé es que todos esos pocitos que son espejos solares, donde se le pone agua, era una forma de bajar el cielo a la tierra. Y otra vez, ese es el concepto y el mensaje. ¿Cómo es bajar el cielo a la tierra? Si yo tengo una determinada constelación con esta ubicación de estrellas y cavo, hay que hacer un pozo en la piedra, algunos de mucha profundidad, todo un trabajo muy artesanal. Entonces digo, eso tiene que tener un valor importante, esto no O es sea, son porque sí. estructuras Entonces, grandes en de este piedra sentido, tienen cavados estos pocitos, porque yo porque sé cómo es, pero por ahí, para alguien que quiere hacerse la imagen, sí, ahí va. hay como si fuesen montañas de piedra que tienen en esta plataforma solar, hay como pozos dentro de la piedra en donde cuando se llenan de agua reflejan lo que hay en el cielo. Por eso va el mensaje Exactamente, exacta. Y los pozos son redondos, son cavidades perfectas, hechas, profundas. Esto es sobre una montaña y esa superficie es prácticamente plana, con algunas irregularidades, pero no en pico. Entonces dije, bueno, esto es una constelación lo que tiene, lo que está recreando, por lo errático de la posición. Entonces conseguimos un dron, ahí fuimos con mi amiga y Coqui Percele, que me acompaña en todo esto, que estuvo haciendo la experiencia anterior, y conseguimos un dron para filmar de arriba y poder después tener ese mapa. Y cuando tengo las imágenes del dron, lo que veo es que es prácticamente una escultura acostada, donde hay una mujer con sus senos, con un corazón puesto en el pecho, con un corazón tallado en su abdomen, con una secuencia, veo una cara, la cara como de un demonio hablándole al oído. Entonces dije, esto, digamos, nadie supo que esto existía porque a nadie se le iba a ocurrir traer un dron acá, pero ¿cómo Claro, sabían mirarlo desde ellos de arriba. esto? Pero vos recién decías que por ahí estaba todo en lo invisible, y por ahí no es invisible, sino que por ahí no tenemos la capacidad de verlo, o no A lo pusimos. eso voy. Entonces, no era tan invisible. No, a eso voy. Es invisible para los ojos del cuerpo. Y entonces cuando veo eso entiendo que esto está conectado con algo ancestral, pero al mismo tiempo del cielo, porque si desde arriba hay una escultura gigante con una manifestación, ¿para quién lo haría yo? Entonces, bien, ahí en ese trabajo entendí que existe un circuito, entendí un circuito que es cuántico y que es ancestral. Entonces, fueron muchos los viajes, mucha la investigación, muchas las pruebas, no podría contar todo, pues se nos iría el tiempo solo para eso, pero en todo ese recorrido entendí y aprendí cómo funciona una máquina, cómo funciona una máquina tecnológica ancestral. Esto es como un disparate, lo que se podría llamar una huaca desde el chamanismo, ¿no? Entonces, es, es como si fuese, nada, es tecnología de piedra, es tecnología de piedra, agua, que capta la energía solar y capta la energía del cielo y pone en marcha un circuito energético en la misma Tierra. Entonces, ¿qué pasaba con este lugar? Este lugar, como había sido, nosotros tenemos una historia que fue un holocausto, porque así fue, sobre las comunidades que habitaban esta tierra, eso queda marcado en su campo energético. Cuando iba a esa plataforma lo que había era muchísimo dolor, muchísimo dolor. Entonces, ¿cuál fue el trabajo? Liberar esas nebulosas que son limbos, en donde todos esos seres permanecen en un espacio de no tiempo, atrapados en una experiencia. Entonces, esa concentración de dolor, que es, por decirlo de algún modo, energías o almas sufriendo, atrapados en una realidad,
crea un campo magnético de muy baja frecuencia. Entonces, ¿cuál fue finalmente el trabajo? Fue liberar y limpiar esos campos de energía. ¿Para qué? Para que la conexión del cielo volviese a entrar en la Tierra. Mientras están esas densidades es como un día nublado, no pasa el sol y vos No necesitas que el fluye. sol pase y conecte. Entonces, el trabajo en ese lugar tuvo que ver con eso, sigue siendo entender las tecnologías y ese es por un lado el camino. Por el otro lado del camino es la experiencia de un día me encuentro con mi amiga Lili y me dice, años de no vernos, me dice, Diego, está pasando algo de lo que vos me habías dicho. Y digo, ¿qué te había dicho? Y me dice, bueno, que, que un canal de energía iba a conectar en Salta. Y yo le digo, ¿y cómo lo sabes? Y me dice, los chamanes se están reuniendo aquí. Entonces digo, ¿y ellos cómo lo saben? Entonces, bueno, la niña del rayo los está llamando. La niña del rayo, ¿la viste? No, no la vi. Entonces era domingo 5 de la tarde, mi último Perdón, día de... para, te Sí, pido un gallo. Les quiero contar quién es la niña del rayo. La niña del rayo es bien. una de las tres momias, entre comillas, que están en el Museo de Alta Montaña en Salta. Eh, ¿Hace cuánto tiempo? Hace 20, unos 18 años más o menos fueron descubiertos también, Fue- entre comillas, porque es muy difícil hablar así de sí. seres que están dormidos. Uno los ve sentados ahí, están dormidos. Mm. Hace 20 años, sí, creo que fue en el año 99, eh, que los encontraron, no buscaban puntualmente, buscaban ofrendas, había plataformas ceremoniales y se encontraron con esto. Entonces decidí ir al museo y caminando y recorriendo eh, me encuentro con un tope, ¿viste? ¿Viste que alguna vez te llevaste un blindex por delante? Bueno, esas que están demasiado limpios y uno no los ve, iba caminando y me pasó algo parecido, tuve ese impacto en lo energético, es decir, choqué en lo energético. Y entonces dije, ¿y esto qué es? Y como mi trabajo, y esto es un paréntesis, mi trabajo es, yo trabajo como terapeuta, trabajo con energías, y entonces mi cotidianeidad está basada en traducir percepciones. Y cuando me encuentro con eso, pero claro, de personas sentadas frente a mí, todavía no lo había hecho de espacios abiertos. Y ahí me di cuenta que se puede hacer lo mismo. Entonces me puse a traducir eso y entendí que había una energía que no era, que era de perturbación, de molestia. Y, y eso fue un punto de encuentro. Estaba la niña del rayo ese día. Entonces me pareció que ella que esa conciencia. Digo, no vamos a juzgar lo que es realidad o no es realidad, porque nadie de verdad en un grado de honestidad profundo puede determinar qué es la realidad. Entonces, lo importante es permitir que la información suceda como en un cuento, sin juicio. Entonces, paréntesis, ahora volvemos al cuento. Cuando, cuando yo percibo esto, percibo que no había comodidad, eh, prácticamente escucho una frase y, y entonces digo, bueno, ¿esto es una locura mía o, o no lo es? En cualquier caso dije, bueno, puede ser que sea una locura, pero ser indiferente sería una locura aún mayor. Entonces, de alguna manera, empezó a suceder una historia de amor, porque finalmente lo es. Y empecé a pensar qué podría estar pasando, cómo podría ayudar a cambiar ese estado de malestar, como hago con las personas. Es decir, no es diferencia, siempre estás trabajando sobre energía. Y dije, bueno, pero yo para poder comprender quién es ella, qué pasa con ella, tengo que hacer su vía crucis. Es decir, porque sí.
O sea, por lo menos todo Para lo entender, demás era, claro, para entender, conectar para y tener, conectar desde su dolor, porque vos también cuando haces tus trabajos energéticos con tus pacientes, conectás desde el dolor también que sienten para ayudarlos a limpiar, o sea, no era una cosa diferente lo que estabas haciendo no, con la línea de rayo, que de paso aclaro que no siempre está exhibida la misma momia, sino que van rotando. Por eso Diego dice, en ese momento justo estaba la niña del rayo, no porque pasaba por ahí, sino porque justo estaban exhibida, claro. exhibida Menos, ahí. menos mal que estás vos, vale, porque ya de por sí el relato es difícil de encuadrar y encima... Mira, hay 92 personas que están así pegadas a la pantalla tratando, ya empezaron a llegar preguntas que mandan a modo de pregunta, no de comentarios, yo Ajá, después te voy a, ok, cuando llegue, cuando vayas diciéndolo, yo te voy contando qué es cuando bien, entre la... bien. Eh, Hay parte de la historia que me la reservo porque hay algunas cuestiones que tienen que ser cuidadas, es un espacio muy, muy sensible y muy especial, eh, por lo que significan, ¿no? Y ahí hay y acá está el trabajo y la conexión que tengo. Entonces, mientras pienso esto y como yo seguía con el dron, porque esto pasa en simultáneo, como yo estaba buscando el dron para filmar en el otro lado, conozco a alguien que tenía equipos y entonces le digo, che, ¿te querés sumar a este laburo que estamos haciendo? Me dice, no, yo estoy armando una expedición al Luriayaco, ¿querés venir? Entonces digo, y acá es cuando uno está disponible a lo que la vida le propone. Y entonces Contá era qué un... es el Yurayaco, contá qué es el El Yurayaco. Luriayaco es un volcán sagrado, es un volcán inca, es un templo de 7.000 metros de altura, que está en Salta, cordillera de los Andes. Ahí encontraron a los niños. Eh, y entonces dije, Luriayaco, yo nunca había subido una montaña. 7.000 metros. Bueno, nada, eso, por ejemplo, fue en marzo, el viaje era en octubre. Yo creo que estuve, si no, todos esos meses. Y finalmente, por trabajo, la vida va poniendo señales y también parte de estos cuentos es conocer cómo funciona, o por lo menos cómo las leo y ves como ir siguiendo miguitas, ¿no? Van dejando miguitas y uno va siguiendo el camino. Y por el trabajo de dirección de arte y de producción, estábamos haciendo un stand en la Feria de Turismo acá en Buenos Aires, trabajo para eso, para la provincia, y en eso empiezo a hablar con una chica que estaba organizando el stand y resultó ser la ex ministra de Turismo, ministra, bueno, no sé si ese es el título, pero sí ella estaba en Turismo en Tolar Grande, que es justamente digamos, la región donde está el Luriayaco, es parte de Tolar Grande. Entonces salió el tema Luriayaco. Y ella me dice, yo lo subimos en 3 días con las comunidades y no sé qué. Y me dice finalmente, tenés que subir, tenés que sentir lo que pasa ahí arriba. Si el volcán quiere que subas, vas a llegar. Yo no podía más. Entonces la veía y era una chica sin ninguna característica extraordinaria, digamos, rubiecita, y dije, tengo que Si subir, ella es puede, decir, ¿por qué yo no? claro, o sea, el mensaje era más que claro, y además me dijo con una mirada así, tenés que subir. Entonces, bueno, pasan estas cosas y cuando pasan estas cosas van más allá de las personas que las están interpretando. La vida usa todos los recursos posibles para que se cumpla su cometido y su objetivo. Y acá yo me di cuenta que estaba pasando eso. Y entonces dije, bueno, sí, y me preparé para ese ascenso. Bueno, llegamos un sábado a la mañana y finalmente hice cumbre, éramos 5, un grupo de expedición, todos montañistas menos yo. Y llegamos a la cima 2, el guía y yo, el resto no llegó, se fue quedando en el camino. Que todos los montañistas entrenados y de vida de montañistas fueron quedando en Sí, el camino
Y el único que llegó fue el que se decidió 2 meses antes, básicamente, porque así Sí. de, o sea, la decisión final de subir fue muy poco tiempo antes de subir. ¿Por qué es lo Mm. que te llevó y te impulsó durante ese camino que estabas haciendo para poder hacer esta osadía que montañistas entrenados iban quedando tirados en el camino Sí. y Diego llegó? Eh, Mira, cuando llegamos todavía había penitentes, es decir, ni siquiera habíamos llegado a la base del volcán, estábamos a 4 kilómetros que había que caminar extra. Yo me colgué la mochila, hice 2 pasos y no pude más. Entonces, y veía el volcán hasta el fondo gigante. Y decía, ¿en qué momento de la vida a mí se me podía haber ocurrido que yo podía llegar ahí arriba, ¿viste? Pues finalmente no tenía ningún punto de referencia en relación a la experiencia. Y dije, bueno, plan B, agarro la camioneta que iba a quedar tirada ahí unos cuantos días, me voy al pueblo y después los vengo a buscar. Y mientras estaba resolviendo esto, volví a intentarlo, me colgué la mochila de nuevo, hice 2 pasos más y dije, no se puede. Y en eso viene uno de la expedición. Y acá hay algo interesante. Yo en el largo camino tengo muchas experiencias extrasensoriales y de esta manera fui aprendiendo extrasensoriales, de mundos, de dimensiones, interdimensionales, y conozco el código de cómo el universo organiza determinadas situaciones. Y yo sabía que si esta experiencia era verdadera, si tenía un verdadero sentido, tendría que haber un representante de la oscuridad, porque el universo no hace nada y no recorta nada nunca, todo está integrado. Nosotros somos los que recortamos y pensamos que la oscuridad es mala y la tenemos que... y ese es nuestro sufrimiento. Entonces dije, bueno, tiene que haber un representante de la oscuridad y si no está, bueno, yo estoy perdiendo el tiempo, estoy delirando. Entonces se suma un personaje a la expedición y porque todos estaban bien, los que yo conocía, pero se suma uno en San Antonio de los Cobres, que es un pueblo antes, unos pueblos antes. Y le decían monstruito. Y no solamente le decían monstruito, sino que tenía tatuado en la nuca el 666. Entonces vos decís, bueno, esto confirma claramente que no estoy delirando. Vos Y bueno, necesitabas una señal y casi te mandaron un WhatsApp. Me estás claro, preguntando quiénes son o sea, de dónde recibís esa información. Creo que es del universo, que lo estás contestando solo, o sea que va... exactamente, exactamente. Entonces, cuando vos abriste esa posibilidad, porque el problema es que todos podemos hacer esto, solo que no creemos que podemos. Primero no creemos que eso exista, después no creemos que podemos. La vida me enseñó por otro cuento que sería de horas contarlo, pero a comunicarme con, no sé, con seres desencarnados. Y digo, y fueron maestros. Entonces digo, yo no podía rechazar esa posibilidad. Lo único que tenía que hacer era aceptar que eso era posible. Entonces, a partir del momento que uno acepta que algo es posible, empieza a vislumbrarse un montón de códigos de esa misma dimensión. Espero no ser muy confuso con esto. Pero bueno, volviendo, yo sé que, y hay un cuento para darnos, para saber o para confirmar que cada acción de la luz hay un representante de la oscuridad. Y está en la Navidad, porque la Navidad no es Jesús bebé, la Navidad es Jesús en su conciencia crística. ¿Y quiénes van a ver ese momento y esa experiencia? Los reyes magos. ¿Por qué eran magos? Porque eran los representantes de las escuelas de magia de más alta jerarquía en ese momento. Y Baltasar, que era el mago negro, pero no porque venía de África, sino porque era el mago negro. Representa el camino, porque también la oscuridad es un camino evolutivo, con un código distinto, pero todo va hacia el mismo lado. Pero este es otro capítulo aparte. Yo decía, bueno, Evolucionamos cuando nos animamos a iluminar también nuestra propia oscuridad, cuando la reconocemos, cuando no queremos exactamente. ser angelitos del cielo, sino que nos damos cuenta de que también tenemos nuestro yin y yang, y cuando nos animamos a iluminar esa oscuridad y reconocerla, es cuando empieza nuestro camino de superación, de aprendizaje, aceptando, básicamente aceptando.
ese es el trabajo, ir integrando los pedacitos de oscuridad, porque cuando lo integrás y lo pones en la luz, ya no es más oscuridad. Entonces digo, volviendo al cuento, y acá hay una gran enseñanza en relación a lo que estamos hablando, viene Monstruito, que era enorme, y me dice, ah, dame la mochila, dame la mochila. Entonces se cargó en la mochila y me la llevó hasta la primer base que hicimos, que había que pasar por unos penitentes, que era una cosa delirante de equilibrio, de fuerza y de atención. Y yo estaba con la altura también, procesando eso. Ahí estábamos a 4.000 metros, 4.500. Entonces el tipo me lleva la mochila hasta ahí. Al día siguiente pude arrancar y seguir. Y obviamente era mi compañero de carpa, que nadie más quería estar compañero de carpa con Monstruito. Así que además, Además tenía que había, poder dormir, porque necesitaba había, dormir para poder seguir al otro día con el 666 al total, lado. al lado, había que educarlo, además. Entonces digo, todo eso estaba pasando mientras yo iba registrando, primero, la belleza impresionante del lugar y segundo, conectando con una dimensión absolutamente encantada, porque el territorio lureyaco es un espacio encantado. Pero es un espacio encantado no Walt Disney, es un espacio encantado bastante jodidón, ¿viste? Cuando la cosa está encantada, pero vos decís, ¿qué pasa acá? Decir, entonces eso implica que estés atento. No sé, estar en la noche en la carpa durmiendo y que la carpa se sacuda, se mueva, que escuches voces alrededor, digamos, y obviamente ahí no hay nadie y no va nadie por ese lugar, a veces, digo, no es un lugar visitado. Y entonces Pero es que digo, todo, de que la gente pueda creer que es algo como de ciencia ficción, son energías que se mueven y están. O sea, no es una cuestión de fantasmagórica, como ilusoria. Es una cuestión real, son energías que están en este plano o en otro plano, pero que están en el mismo espacio-tiempo. Estamos todos en el mismo espacio-tiempo. Hay personas que tienen exactamente. sensibilidad como vos que las pueden percibir como mucho más, más con los sentidos que otros que por ahí no estamos tan entrenados para poder hacerlo. Es lo mismo que hablabas al principio, o sea, podemos ver o no ver si tenemos los ojos para ver o para no ver. Exactamente. Entonces, la percepción es un sentido que uno puede habilitar y abre un mundo. Lo mismo que cualquiera de los otros sentidos, solamente que lo traemos ya puestos y no lo podemos establecer, pero imagínate que un día abras los ojos y hasta entonces habías vivido con los ojos cerrados, no sé, hasta los 30 años con los ojos cerrados y un día los abrís. Mientras tenían los ojos cerrados ibas a negar lo que cualquiera que veía te podría decir, mirá, está el azul, hay árboles, y vos decís, este es un delirante. Entonces digo, no, simplemente son sentidos que se van habilitando y van descubriendo mundos. Bueno, y acá iba en esta caminata, ¿y cómo llegué? Llegué, llegué haciendo 20 pasos, o sea, mi capacidad de acción eran 20 pasos, descansar 10 segundos, 20 pasos, descansar 10 segundos. Y así y así llegué, y a veces me entretenía siguiendo los pasos del guía, esto volviendo a lo encantado, siguiendo los pasos del guía, pisando ahí para ahorrar el derrape, y en algún momento, en una instancia, perdí sus huellas y vi que había otras huellas por allá, pensé que eran las de él, las fui a recuperar, y cuando empecé a caminar, la distancia que había entre pie y pie era imposible de hacer. Y dije, ¿y esto qué hace acá? Entonces me puse a mirar y eran huellas que eran zancadas de 1,5 metros. Por eso digo, no sabemos qué hay, pero sabemos que estamos en territorio encantado, territorio mágico, por algo los incas lo habían elegido y le habían dado tanto poder o habían interpretado su poder. Bueno, entonces ahí va el camino, traduciendo esa atmósfera, conteniéndome a mí mismo, llevándome adelante, entendiendo que lo único que estaba haciendo y el desafío que me había propuesto en ese momento era robarle cada vez un paso al imposible. Entonces, cada paso que yo daba le ganaba al imposible un poquito y un poquito y un poquito. Siempre estamos hablando de las posibilidades y que las posibilidades es lo que yo me doy o lo que yo me quito.
Entonces yo quería quitarle al imposible un paso y ganárselo al posible. Y así, arrancando el sábado a la mañana, el martes al mediodía, hicimos cumbre, los dos que llegamos. Y obviamente que Monstruito me tuvo que rescatar un par de veces más. Y, y si bien era un hombre de la montaña, él no llegó a la cima y se quedó 10 metros abajo. Y yo le decía, pero dale, o sea, no, ya no, ya está, hasta acá llegué. Entonces sus ofrendas que traía las dejó ahí abajo de la cumbre, y cuando yo llego el guía se baja. Entonces le digo, no, se supone que acá ahora hay que festejar. No, no, me dice, va a soplar el viento, yo me voy, y se va. Entonces, ese espacio de intimidad absoluta en la cima del Uriayaco, a 7.000 metros de altura, bueno, casi, eh, hay que entender esto. Llegás a una montaña de 7.000 metros y arriba encontrás ruinas incas. Y entonces encontrar esa construcción ahí arriba, con ese paisaje impresionante, porque caminás 2 metros y ves la Puna de Atacama, y caminás 2 metros y ves las cordilleras como si fuesen la Sierra de Córdoba. Entonces, desde esa posición, desde esa altura, fue muy impresionante llegar ahí. Y fue muy difícil para ¿Qué mí hiciste entender. cuando llegaste? ¿Qué hiciste cuando te diste cuenta que ya estaba y que habías logrado como cumplir el llamado que habías sentido en ese momento en el museo con la presencia de la niña del rayo? ¿Ya estabas ahí? ¿Ya le habías robado todos los pasos al imposible? Sí, y sí, yo creo que un minuto antes creí que me infartaba, porque la verdad es que ya todo mi sistema estaba colapsado, y se termina de colapsar cuando percibo la energía de ese lugar, que no podía entenderla, no podía entender lo que pasaba energéticamente. Si bien puedo traducir, y mi trabajo cotidiano es traducir y percibir energías y decodificarlas, ahí arriba yo no entendía, era como si me hubiese bajado en un aeropuerto en Hong Kong, ¿viste? Y necesitaba, no entendía Hablaban nada. otro Pero dije, idioma y era bueno, algo que no sí, entendías lo que te estaban diciendo. no, no podía, no entendía esas energías, nunca las había sentido. ¿Y a qué iba yo ahí arriba? Yo iba no a comprender, porque comprender sería, no es lo correcto. Yo iba a percibir lo sagrado. Yo me fui hasta la cima del Uriayaco para acercarme a lo sagrado. Porque ¿dónde más podía encontrarlo? ¿En un templo hecho por hombres? Y no lo sé, no. ¿Dónde podría encontrar lo sagrado? Tenía que ir a un lugar que tuviese el valor tan extraordinario para que una civilización entregase en ofrenda ahí, a ese volcán, sus tesoros. Entonces dije, eso confirma lo sagrado y no me importa lo que cada uno crea. Nadie puede evaluar esta acción, nadie puede juzgar esta acción, esta convicción cuando estamos hablando de una ofrenda. Entonces hay un poder implícito dentro de lo que se llaman momias, que no son momias, en realidad, ¿cómo lo llaman en las culturas? Los llaman semillas ancestrales, y hay toda una leyenda, una profecía de que van a despertar. Pero yo lo entendí, el despertar de ellas no es que un día se levantan como uno se levanta de la siesta y empieza a caminar. El despertar de ellas tiene que ver con esta señal, con este mensaje. Y si yo llegué a la cima del Uriayaco era porque el volcán, como me había dicho la mensajera anterior que ayudó a que tome la decisión, si el volcán quiere que subas, vas a llegar. Vas a pegar. Entonces, misión cumplida a la cumbre, cuando pude recomponer mi equilibrio, mi integridad humana, me senté. Y cuando me senté, hice un acuerdo con las energías que estaban ahí arriba. Y el acuerdo que hice fue tomar un compromiso que evidentemente es de un correlato anterior, ¿viste? Pero como nos borran las memorias, uno no puede estar tan seguro. Pero yo me senté y empecé a hablar. Y empecé a hablar sin ningún interlocutor, obviamente, visible, pero firmé un compromiso.
tomé un compromiso. Y el compromiso que tomé fue asistir al proceso que se me estaba pidiendo, el proceso de ascensión de la Madre Tierra. Entonces, ahí me di cuenta para qué había subido yo al Uriayaco, porque hasta ese momento yo no tenía la más mínima idea. Iba por esa sensación de lo sagrado, pero, viste, Pero digo, lo que es la convicción en la vida, porque sin saber para qué, lo entendiste arriba, subiste una montaña de 7.000, casi 7.000 metros de altura, haciendo paso a paso, robándole paso a paso al imposible, como lo dijiste, sin saber, sin entender. Porque por ahí siempre necesitamos excusas o que nos den los pasitos, cómo seguirlos o el para qué permanentemente. Vos no sabías para qué y subiste al Yuyayaco, que no llegaron montañistas que quedaron en el camino. Lo que es el poder de escuchar el corazón, de escuchar el mensaje, de escucharse uno mismo, de hay que hacerlo, es mi misión, el poder de la misión de cada uno. totalmente. Y la convicción era lo que ellos, cuando digo ellos, siempre estoy hablando del universo. Digamos, en este diálogo que está establecido, no es ciencia ficción para mí, son muchos años de dialogar y de interpretar y de ir y vuelta. Entonces uno se hace parte y hace parte de esa dimensión en su vida. Por eso digo, el camino te atraviesa, vos sos parte, vos sos el camino. Vos sos el camino y el objetivo del camino es caminar. No, no hay que llegar a ninguna parte. Hay que ir pasando, hay que ir caminando. Entonces, eh, ahí yo entendí y fue muy claro, si yo llegaba ahí arriba, entonces él estaba dando la demostración de mi fe, porque finalmente esta convicción es una demostración de fe. Entonces, confianza es con fe. Entonces, yo creo que el plan era simple, si este tipo llega, entonces puede. Y, y el contrato tuvo que ver con eso. Pero también Bien. yo dije todo Contrato, y eso. el contrato fue, después empezaste a trabajar sobre ese contrato que te trajo a Purmamarca y que te trajo a lo que va a pasar mañana también en el cierre de estos días de la Pachamama. Absolutamente. Entonces, todo tiene que ver con eso. En ese momento yo no sabía. Entonces, tampoco es esto. Es decir, las acciones se confirman después. No es que yo voy para y por qué. En realidad yo voy, los elementos van apareciendo como señales, como pruebas. Yo voy siguiendo eso y después de la acción se confirma el para qué. El para qué visible para mí. Hay un para qué que se escapa. Entonces, después de eso siguió Huachipas y después vino Purmamarca, porque ¿qué pasó en Huachipas? Yo entendí que había que hacer una meditación que en el equinoccio del 23 de septiembre había que activar energéticamente esa plataforma. Entonces, eh, a partir de ahí se activó Purmamarca. Entonces, la idea de hacer, no, me llaman, yo trabajando en el mundo corporativo, me llaman en el lío en Chile para resolver un tema con una empresa que eran 40 que estaban quebrados. Y en el peor momento me dijeron que vaya, digo, para allá. Bueno, pues tan jodido era que un día antes me dijeron, ¿estás seguro que querés ir? Y yo dije, bueno, qué sé yo, ¿para qué estoy? O sea, entonces diseño una experiencia energética masiva para 40 y funciona increíblemente. Entonces digo, esto lo tengo que, entendiendo el código, lo tengo que llevar a una escala mayor. Entonces domingo al mediodía, sentado en Buenos Aires, recién llegado de Chile, diciendo, lo hago en Buenos Aires o vuelvo a hacerlo en Chile. No estaba pensando eso y en eso entró un WhatsApp en donde escribe el amigo Fede, que sabemos muy bien de quién estamos hablando. Está mirando. Ahí está mirando, hola Fede. Y me pone, hagamos una ceremonia en Purmamarca. Entonces, pero fue así, en el mismo momento. Y dije, bueno, acá está el universo otra vez, el mensajero otra vez, marcando la dirección del camino. Yo no decido nada, esa es la realidad. Yo no tomo decisiones. Veo cómo, pero las decisiones las tomo yo. Entonces, bueno, que sea ahí. Y, y ir al lugar
fue ir a entender, en Purmamarca, ir a entender que hay una tecnología ya planteada ahí. Porque la Tierra es un órgano que está ligado a múltiples dimensiones y no estamos separados, solos, ni como seres humanos, ni como planeta, digamos, en esta idea de lo fractal. Todo está unido a un organismo. Entonces, en la observación de ese lugar, con portales, que justamente portales abren a esas otras dimensiones, son puntos de encuentro entre mundos, empecé a entender cómo eran esos portales que estaban ahí y cómo funcionaba esa tecnología. Te cuento, la tecnología, vos mirás y está puesto en una piedra, pero si sabés mirar bien, vas a decir, chao, acá está la mano, acá hay un dedo, una huella dactilar. Entonces, toda la tecnología que nosotros tenemos hoy, que es pongo o me miran y me ven, la tienen ellos, la tenían, la tienen ellos en estos sistemas. Bueno, decodificando eso, entendí que lo que había que hacer era una pirámide, era, bueno, nada, Que la pirámide una, ya era cuestión de observarla, vos la encontraste en la montaña y dijiste es ahí el lugar y exactamente, estaba la pirámide tallada ya lista en la exactamente, montaña. O sea, no había que total. inventar nada, había que abrir los ojos para verlo. Escúchame, yo te digo algo, nos quedan 5 minutos Sí, nos queda. y yo quiero, o sea, nosotros tenemos 1000 horas de charla, yo me muero porque todos sepan y entiendan este proceso que venís haciendo. Me parece que vamos a tener que hacer otro vivo en algún momento, pero quiero que cuentes esto de Lo- Purmamarca, que también fue para sanar el dolor de los pueblos ancestrales. Ahí apareció la pirámide y qué relación tiene con esta pirámide que vamos a encontrar en el símbolo en el que vamos a meditar mañana. bien. Esa pirámide de Purmamarca, porque lo que trabajamos ahora, digamos, la definición es como si fuese un chamán, no soy un chamán de la tierra, digamos, sino de los sistemas nuevos. Por eso la revisión es ir a ver los sistemas cuánticos que están parados de la tierra y volver a ponerlos en marcha. Ahí lo que se puso fue una estrella de 12 puntas, que es la estrella de Belén, y que Perdón, de algún modo. volver a poner en marcha estos sistemas que siempre existieron y que están ahí frenados. Son sistemas Exactamente. cuánticos que hay que volver a activar porque esa tecnología ya viene desde siglos atrás, desde los Sí, ancestros. exactamente. Entonces, ¿qué pasa con esta experiencia que vamos a hacer el lunes? Que está ligada a la de Purmamarca, porque cada pieza es un ladrillo que se va poniendo sobre lo otro, no están disociadas. Yo lo voy entendiendo al paso de los momentos. En estos días, dentro de esta información, me empieza a pasar algo mucho más fuerte que antes en leer mensajes. Y en esos mensajes llega esto, llegó la hora, ya llegó la hora. Hasta ahora nos fuimos preparando, eh, valoramos mucho de vos que te hayas mandado con todo en cosas que no tenías la más mínima idea de para qué lo hacías. Esto es muy fuerte y muy valioso para nosotros. Llegó la hora de accionar. ¿Y qué es lo que hay que accionar? Obviamente ahí no aparece la información y en los días siguientes, la información fue llegando de apartes. ¿Qué información llegó? Hay una atmósfera, se está cerrando una atmósfera oscura sobre nosotros. La atmósfera oscura lo que es como si, otra vez, es como si hubiese un incendio y se está poniendo una nube negra sobre nosotros, que lo que está haciendo es cortar los rayos del sol que están en gamma y que son parte del proceso evolutivo que tenemos. Entonces, el miedo, la bronca, el enojo, la incertidumbre, todo esto La hace es que crecer. está exactamente y alimenta a los planos de la oscuridad. Entonces de eso viven, de esa energía viven, por eso el mundo es como es, por eso en el mundo hay hambre, por eso en el mundo hay sufrimiento. Si nos organizamos no hay, pero hay una parte que vive de eso. Entonces, este es el juego de los balances todo el tiempo. Ahora se desbalanceó la parte de la oscuridad, entonces hay que hacer una acción que aporte luz, como que a esa nube negra que viene, la acción sería como soplar un viento, como si muchos nos juntamos a soplar para despejar la densidad de esa nube negra que viene.
Para esa acción llega un símbolo que es ¿Lo tenés muy por ahí? bello. Sí. ¿Qué es esto? Este es el símbolo que, que en 2 noches fue canalizado. Y claro, como todas las cosas, llega el símbolo, llegan las cosas y yo me tengo que poner a investigar a ver qué es, cómo ¿Qué es? funciona, Eso porque claro, significa no cuando viene, lo... digo, nada viene con un manual de instrucciones, pero eh, nada, tengo mucha gente que son antenas, que son canal, y con ellos nunca les digo lo que hago, les mando, les digo qué pensás, qué te parece esto, bien, ahí viene. Este símbolo, si ves bien, mi hija lo mira y me dice, papá, eso es un arbolito de Navidad. Entonces digo, bueno, entre, entre la estrella de 12 puntas, que es la estrella de Belén, y este símbolo de la Navidad, estamos hablando del nacimiento. Entonces, lo que está marcando este símbolo, y como el trabajo es activar las antiguas tecnologías ancestrales del planeta nuevamente para volver a vibrar en otra frecuencia, como prender turbinas, la acción encomendada es reunirnos todos a conectarnos a través de este símbolo en una meditación guiada, en un trabajo guiado de sanación, para que cada uno ponga su energía en este circuito, porque venimos hablando de circuitos cuánticos. Ese símbolo es un conector que va a ser como blutearnos, así como estamos nosotros conectados, sin cable viéndonos, podemos establecer una red de energía entre todos los que participamos. Hermoso. Poniendo una intención ahí, lo que vamos a hacer es poner en marcha un circuito ancestral que no estoy muy seguro de afirmar cuál es, pero estamos hablando de pirámides, lo dejo pasar por ahí. Y como nunca sé realmente, hay que hacerlo y después se verá. Entonces, bien, Eso, de eso en esto sabes. estamos. Sí. Entonces mañana vamos a publicar dentro de un rato, hoy durante el día o mañana seguramente en el perfil el símbolo para que ya todos lo tengamos en mente. Exactamente, sí. Mañana Sí. empieza todo esto a partir de las 6 de la tarde. Mañana 18:30 empieza la 8:30. transmisión, entonces eh, a través de Argentina Medita va a participar Vivek Varma desde la India, porque la idea es unir puntos del planeta que sean claves. Eh, Jennifer Muvil desde México, Katia Ibaya desde Salta, Matías Martínez desde Jujuy, su nombre de medicina, y yo desde Buenos Aires. Y Y por María, supuesto, María haciendo un trabajo hermosísimo, fundamental, que es después de esa presentación oficial, digamos, para explicar las reglas del juego, María va a hacer un rebirding que la idea es justamente abrir a esa natividad de la que venimos hablando. Entonces, hermoso. para que la natividad sea, primero tiene que haber un parto. Y ahí María, partera de la nueva era, como me gusta llamarla esta situación, va a estar en su acción a partir de las 19 horas. A las 20 horas iniciamos con un rezo en quechua, una plegaria en quechua. Como todo nacimiento necesita recibir una plegaria para que se ordene en la luz. Y Hermoso. luego iniciamos el trabajo de sanación en conjunto, desde México a Buenos Aires. Vivek desde la India nos va a hacer un adelanto del mapa astrológico de este futuro Y antes inmediato. va a estar Euge también hablando de astrología. Amigo, tengo mucho miedo de que esto, bueno, no tengo Sí, miedo, quiero que cerremos. quede guardado este vivo porque hay mucha gente que lo quiere compartir. Mañana vamos a estar todos en ese renacimiento, en este comienzo de la nueva era. Te quiero mucho, cariños a todos, que tengan un hermosísimo domingo. Sigue Argentina Medita, así que sigan prendidos. Gracias. Sigan en Bendiciones y Argentina gracias a Medita. vos. Nos Adiós, vemos gracias, mañana. gracias. Adiós. Gracias, Vale.